mismo que nosotros? Nadie puede negar el agua. Si te vas al contexto, está hablando del centurión romano, el cual dice que estaba lleno del Espíritu Santo y que estaba en oración y que estaba en ayuno y que se le apareció un ángel que le dijo: ve y manda a llamar a Pedro. Entonces mandan a llamar a Pedro, y cuando llega Pedro les dice: ¿a qué me has llamado? Dice: se me apareció un ángel del Señor y me dijo que te llamara, y para eso te he llamado. Me dijo que tú me darás la palabra. Y le empieza a hablar de Jesucristo, que ha resucitado, etcétera, etcétera, etcétera. En breve, y dice: y cayó el Santo Espíritu de Dios, dice, y fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas. Yo le voy a agregar: y vinieron los repartimientos del don del Espíritu Santo en sus parientes y en sus amigos. Y los teólogos dicen que no solo hubo hablar en lenguas, sino que hubo una repartición de dones. Y creo yo que así fue. Porque su copa se empezó ¿a qué? A llenar, a rebosar. Por eso llamaron a Pedro. Entonces, el Señor llenó las copas del centurión y sus parientes, ¿sí? El Señor llenó sus copas de ellos, sí. Pero ¿por medio de quién? De Pedro. Porque como dijo Pedro, cuando le dijeron al cojo del templo de la Hermosa: de lo que tengo, te doy. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Afírmate sobre tus pies. Y dice que él empezó a brincar, es decir, fue sanado. De lo que tengo te doy. Si su copa de Pedro no estuviera llena, no hubiese sucedido el milagro. Y cuando llega con el centurión y con sus amigos y sus parientes, empezaron a hablar en lengua. Cuando él empezó a soltar la palabra, y las copas de ellos se empezaron a llenar, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas. Porque cuando llegó Pedro, como ya el centurión se estaba llenando, a lo mejor la copa del centurión estaba así. Necesitaba un empujoncito. Necesitaba un siervo de Dios que llegara con esa unción, y cuando llega, que se llena la copa y empezaron a hablar en otras lenguas. Lo mismo pasó con Pedro, con Pablo. Cuando el Señor los ciega, ¿qué sucede? Cae del caballo. Señor, ¿qué quieres que haga? Vete a Damasco y yo te daré instrucciones. Pero como se quedó ciego, Pablo no era ningún tonto. Dije: no, le tiene que sanar el Señor. Se metió 3 días en ayuno y oración. Y dice la Biblia que entonces vino el Espíritu Santo sobre un discípulo de los discípulos, llamado Ananías. Y le dijo: ve con Pablo, porque ya tiene 3 días en ayuno y oración. Y le he mostrado en una visión que va un joven llamado Ananías. Dice, es decir, tú, y vas a ir para que recobre la vista. Entonces, todavía él le dice: Señor, ¿he de ir cuando nos está persiguiendo? ¿He de ir yo? Creo yo que dijo Ananías: déjalo ahí un rato que se quede ciego. Dale una lección, Señor. Lleva 3 días, déjale un mes y después lo sanas, para que no vuelva a perseguir a la iglesia. Pero Dios no actúa así. Mira, con 3 días es más que suficiente. Con 3 días va a entender la lección. Vaya usted. Y dice que llegó y le dijo a Pablo, fíjate la palabra, pon el detalle. Dice que llegó con Saulo, que es el mismo que es Pablo, le dijo: hermano Saulo, que es Pablo, me ha enviado el Señor Jesucristo para que tú recibas la vista. Y no solo eso, para que seas lleno del Espíritu Santo. Y si ven en la historia, jamás registra la Biblia después de ese hecho que Pablo hubiese hablado en lenguas. Es decir, ¿dónde fue su bautismo en el Espíritu? Entonces creemos, los que somos teólogos y los que estudiamos la Biblia, que en ese pasaje Pablo fue bautizado en el Espíritu. Porque después declara más adelante: y yo hablo más lenguas que todos ustedes. Pero otra vez, ¿qué le dijo? Se llenó. Y como estaba llenándose él mismo de la presencia del Santo Espíritu de Dios, pero no había descendido el Espíritu Santo en él. Y cuando llega Ananías, le dijo: se llenó del Espíritu Santo. Y yo creo que después, si vio la historia de Ananías, de quién fue Pablo, dijo: a ese gran hombre yo lo llené del Espíritu de Dios, y se llenó su copa
y recobró la vista. Porque también Ananías estaba lleno de la presencia del Santo Espíritu de Dios. ¿Hasta qué? Hasta rebosar. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra copa llena hasta rebosar. Sí. Por eso dice el rey David: unges mi cabeza con aceite, mi copa, mi cuerpo. Mi copa está llena a rebosar. ¿Amén o no amén? Amén. Y así debe de estar la copa en cada uno de nosotros. ¿Amén o no amén? Amén. Mira, ahora vete a Hechos 9:27. Estabas en Hechos 10:46, regresate un capítulo. Vete a Hechos capítulo 9, versículo 17. Y cuando estés ahí, me das un amén. Amén. Hechos 9:17. Yo aquí este subtema le puse: Pablo lleno del Espíritu Santo. Ananías impone las manos y llena la copa o el cuerpo de Pablo. ¿Ya están en Hechos 9:17? Mira lo que dice. Ananías, que era un discípulo de los discípulos, fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, ¿sobre quién? Sobre Pablo, dijo: hermano Saulo, que es el mismo Pablo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista. ¿Y sabes qué? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Diga, lleno Lleno del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Entonces recobró la vista y fue lleno del Espíritu de Dios y quedó bautizado en el Espíritu. ¿Amén o no amén? Amén. Lleno del Espíritu Santo. Pero ¿qué hacer para ser lleno del Espíritu? ¿Qué hacer para que el río del Espíritu Santo corra y fluya en nosotros? Lo que muchos y la mayoría de los cristianos no quieren hacer. Díganos, pastor. Ayuno y oración. Eso es. Ayuno Y oración. y oración. Cristo ayunó 3 días, 40 días y 40 noches, y dice que regresó en el poder, en el Espíritu. Y después dijo: el Espíritu de Dios está, ¿qué? Sobre mí, por cuanto mi Padre me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, bla, 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 bla. Ya saben el pasaje, lo he dicho millones de veces. Pablo, 3 días en ayuno y oración, y lo que no había recibido con los fariseos ni con su gran maestro Gamaliel, lo recibió con un discípulo de los discípulos llamado Ananías. El bautizo en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, y no solo eso, recibió un milagro. Creo yo que Pablo se quedó sorprendido. Ha de haber dicho: yo que he estado con los fariseos, con la élite, con los poderosos, yo que he estado con el gran maestro Gamaliel, ¿por qué este Ananías, que tiene de maestro al Oscar Rivera, viene y pone las manos en mí y recibo la sanidad? Y no solo eso, sino que desciende el Espíritu de Dios y soy lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que después Ananías dijo: wow, Pablo, qué grande eres. Toda la teología es tuya, pero tengo el honor de decir que yo te bauticé y que a través de mí el Señor te sanó. Y si pensaras, Pablo, que no quería ir, un aplauso por Dios. No quería ir, se dijo: Señor, estamos persiguiendo a la iglesia, déjalo ahí un mes. Bueno, yo eché a volar mi imaginación. Imagínense ustedes, si estaba persiguiendo a la iglesia, ¿por qué lo vas a sanar? Déjalo ahí un mes, dale una lección. Pero dijo el Señor: no, 3 días es más que suficiente. Ya ve, porque este mes, instrumento escogido, y Él también va a padecer por mí. Ni sabe lo que se espera el Pablito, pero va a padecer por mí. Y ustedes ya conocen la historia de Pablo. ¿Amén o no amén? Amén. Pablo ayunó y fue lleno del Espíritu de Dios. Y ya lo acabamos de ver. Cornelio, el centurión, oró y ayunó y fue lleno del Espíritu Santo. Lo acabamos de ver también. Cristo ayunó y regresó en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Y esta enseñanza la siguieron los discípulos de los apóstoles: Esteban, Felipe, Bernabé y Ananías. Dice que Felipe
Dice la Biblia que fue un gran evangelista. Y dice que por la mano de Felipe se hacían sanidades, milagros y prodigios. Bernabé, también a otro discípulo que también. Ananías, lo acabamos de nombrar, que él fue y impuso las manos. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que los discípulos están haciendo su labor y los discípulos de los discípulos están haciendo su labor en Cristo Jesús con gloria y con poder? Porque la iglesia de Cristo está fundada en el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso a tu Dios. ¿Qué tan importante es llenar la copa? Es tan, pero tan importante llenar la copa para que la presencia de Dios esté en nosotros, que te voy a contar una de mis anécdotas. Un día platicando con el Señor, me dice, ¿quieres lo que te voy a dar? Claro. Entonces levántate a las 3 de la mañana y sigue orando. Pero cuando me oraba, cuando me levantaba a las 3 de la mañana. Estaba yo durmiendo, se me salían las lenguas. Arirari, rurirari. Decía el Señor, párate a orar. Y llegó un momento que me cansé. Físicamente, no porque ya no quise orar. Yo decía, ahorita, Señor, y me quedaba dormido. Entonces, en ese regaño me dice, ¿quieres lo que te voy a dar? Digo, sí. Cómprate tus vitaminas y come tus 3 veces al día, como te he puesto en tu mente, para que yo te dé lo que te voy a dar. Y te vas a levantar a las 3 de la mañana para que te sigas llenando. O sea, para que mi copa no se vaciara, sino todo lo contrario, es para que te sigas llenando. Y después me la cambió y me dijo, bueno, aunque sea, si tienes sueños, si estás cansado, ya estás grande, pues ya después había pasado casi como 7, 8, 9, 10 meses. Aunque sea media hora, hijo, pero llénate de mí y después te acuestas. Dije, ok, porque era 1 hora. Eran de 3 a 4. Y seguí llenándome. Y en el día, te voy a decir lo que hacía el Señor. En ese año que quería darme lo que me dio. En la mañana íbamos a dejar a mi hijo al kinder. Y ya en el kinder me decía mi esposa, digo, ¿qué tienes? No sé, como pues era algo nuevo, apenas estaba ejerciendo su don de profeta. Creo que es el Señor, y ya saben cuando empieza con sus ojitos a entrar en el trance profético. Vámonos, le digo. Súbete al carro. Y llegábamos a la casa, entrábamos aquí, luego digo, siéntate. Descendía el Espíritu de Dios. Mira, heme aquí, Señor. Llena tu copa. Clama a mí. Y entonces empezaba yo a clamar, a gritar. Y luego me decía, ahora en lenguas. Y empezaba a llenarme en lenguas. Por eso es importante que usted ore en lenguas. Porque el que habla en lenguas, ¿qué dice la Biblia? No habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces es importante hablar en lenguas. Los que tienen lenguas. Entonces, me empezaba yo a llenar. Pasó. A mediodía, a la 1, 2 de la tarde, otra vez. Heme aquí, Señor. Llena tu copa y clama a mí. Y otra vez empezaba yo a clamar y empezaba a hablar en mis lenguas. Abasiri, basari, basiri. Y ya después platicamos. Llegaba la noche, como a las 6 de la tarde, 7. Otra vez descendía. Llena tu copa. Y otra vez la llenaba. Y así me trajo. Y entonces me di cuenta que llenar la copa no puede estar vacía. Porque si tú quieres ministrar con gloria y con poder, tiene que estar llena la copa. De lo contrario, no va a pasar nada. Hay pastores que les encanta ser vistos y van y imponen las manos. Pero no saben que antes de llegar y de poner las manos, hay que llenar la copa. Si no, no va a pasar nada. A no ser que la persona sea muy sensible, nada más sea casi motivada cuando se le acerca el pastor y le dice, llena del Espíritu de Dios. Como que creo que la persona solamente quería recibir esa palabra, se llena, y como ella es sensible. Pero a veces no va a pasar que venga un bautizo, que venga un milagro, que suceda algo más allá. Entonces el pastor tiene que entender una cosa, que la copa tiene que estar llena para que pueda suceder algo cuando él ministre. Si no ministra, si no llena la copa,
no va a pasar nada. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces la copa tiene que estar llena. Entonces hay muchos siervos que sí les encanta ser vistos, pero no les encanta llenar la copa. Es decir, ya ni horario tienen de oración en su iglesia, no tienen horario de ayuno, o no hacen periódicamente ayunos en la iglesia. Aquí el Señor nos ha mandado 2 ayunos al año. Y nos han mandado ayunar el día sábado. Ayunar el día sábado y ayunar y el domingo en ayuno. Es decir, que a la semana ayunamos el sábado todo el día y mediodía del domingo. Y después, 2 veces al año, 3 días de ayuno. Cuando vamos a Pisaflores, que son 3 días, los 3 días ayunamos los medios días, estamos allá. Y los otros medios días ya comemos. Pero esos 3 días es en ayuno. Pero tenemos que estar llenando la copa, no se puede vaciar. Si se vacía, entonces no va a pasar nada. Si de repente quieres hacer una liberación, no va a pasar nada. Si quieres hacer algo más, no va a pasar nada. Si tienes tu don de profeta o don de profecía, no va a pasar nada. La copa tiene que estar llena de la presencia del Espíritu Santo. Y entonces cosas poderosas vas a ver en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira, vete a Hechos 11. Estabas en el 9, vete al 11. Hechos 11, versículo 22 al 24. Amén. Mira lo que dice. ¿Están ahí? ¿Mi hermana Lola? Amén. Allá atrás. Amén. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con corazón firme permaneciesen en el Señor. Pero Bernabé era un hombre bueno y estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu. Y estaba lleno del Espíritu Santo Y de fe. y de fe. Y mucha gente fue agregada al Señor. Entonces, ¿Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. Hechos 7:55, búscalo. Regresa, estabas en el 11, regrésate ahora al 7. Hechos 7, versículos 55 al 60. Amén. Hechos 7, 55 al 60. ¿Están ahí? Mira lo que dice. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios. ¿Qué sucedió ahí? Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Si ven el contexto, ahí a él lo apedrearon, porque tenían celos de él, y dice que los fariseos contrataron a 2 testigos falsos, y le levantaron calumnias, y fue muerto a pedradas. Pero antes de morir, dice que él vio hacia el cielo, y vio que se abrieron los cielos, es decir, se le abrió la vista espiritual, y dice que vio la gloria de Dios. Y dice que vio a Jesucristo sentado en su trono al lado del Padre, a su diestra. Entonces, si estaba lleno del Espíritu Santo, se le fue abierta la vista espiritual para que él viera. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, ¿es importante estar lleno? Amén. Sí. Amén. Así es. Hemos hecho liberaciones, y ¿quién es quien los ve? En este caso, los demonios. El hermano Juan. Y si lo ve en ese momento, ¿qué quiere decir? Estaba lleno. Estaba lleno. Porque si no está en la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo podrá estar el poder de ese sentir? Entonces, si lo ve, ¿qué quiere decir? Que lo vio porque estaba ¿qué? Lleno. Lleno. Entonces, ¿es importante estar lleno? Amén. Amén. Amén, amén, amén. Ahora vete a Hechos 8:26. Estabas en el 7, adelántate a un capítulo más. Hechos 8:26. Amén.
Hechos, capítulo 8, versículo 26. ¿Estamos ahí? Amén. Mira lo que dice. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto. Otra vez te lo repito. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate, y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es el desierto. Ahí lo envía a evangelizar a un eunuco. Pero dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, si ese ángel, o era el ángel de Jehová, Felipe escuchó la voz de Dios. Y si Felipe escuchó la voz de Dios, ¿estaba qué? ¿Vacío o lleno? Lleno. Ahí están aprendiendo. Entonces, escuchó la voz de Dios porque estaba ¿qué? Lleno de la presencia del Santo Espíritu de Dios. Entonces te vas dando cuenta que si tu copa está llena, van a suceder esas cosas sobrenaturales. Amén. Esteban viendo a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, Felipe escuchando la voz. ¿Y Bernabé qué hizo Bernabé? Y Bernabé era un hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo. Y hay otro pasaje donde dice que estaban en Antioquía, que estaba Bernabé, que estaba Pablo, y dice, y había, no dice quiénes, pero dice, y había maestros y profetas. Imagínate, y dice, y estos estaban ministrando al Señor. Imagínate que aquí en la iglesia la llama de fuego vive. Estén maestros, está tu servidor. Que estén profetas, mi esposa. Y luego estaba Pablo, apóstol, Bernabé, apóstol. Y que estemos ministrando al Señor. Pero si ves el pasaje dice que estaban en ayuno ministrando al Señor. Es decir, estaban en ayuno y oración. Y dice que descendió el Espíritu de Dios en un profeta. Y que ese profeta dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé, porque van a salir a un viaje misionero. Y dice que los apartaron y que los ancianos impusieron las manos y los enviaron al primer viaje misionero, a Pablo y a Bernabé. ¿Estaban llenos o estaban vacíos? Y entonces descendió el Espíritu de Dios. Y entonces escucharon la voz de Dios, o tal vez descendió en una profeta y alguien interpretó y dijo, apartarme a Saulo y a Pablo, porque los voy a enviar a un viaje misionero. Y ahí empieza el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Entonces es importante que en la iglesia haya apóstoles, haya profetas, haya maestros, evangelistas, pastores, y que cada uno de esas personas tengan dones, sí. Porque el poder de Dios se tiene que ver. Dice Gigi Ávila, si estás en una iglesia donde nadie habla en lenguas, ya te estás tardando, salte de ahí. Porque no vas a ver la gloria y el poder de Dios. No lo dije yo, lo dijo Gigi Ávila. ¿Sí conocen de Gigi Ávila? Sí. Y fue un gran pastor. Un gran pastor. O sea, si no hablan en lenguas, ya te estás tardando. Salte de ahí. Mucha gente que he conocido, y muchos he platicado con ellos, y dicen, quiero vivir el poder de Dios, pastor. Quiero ver milagros, señales y prodigios. Pues, ¿qué estás haciendo porque no los ves? ¿O dónde estás que tampoco los ves? Pero tiene un problema el ser humano. Ay, es que ¿cómo me voy a salir de mi iglesia, pastor? Ya me encariñé con mis hermanos. Es más, ya me encariñé con el pastor. Si es mujer, ay, creo que está guapo el pastor. Ya se enamoró del pastor. ¿Cómo me voy a salir de la iglesia? Entonces quédate en tu iglesia y no veas el poder de Dios. Cuando yo estudié en la universidad, Gerardo Castro, el profesor, nos decía, ¿cuántos quieren ver el poder de Dios? No, pues todos bien emocionados, alumnos, ¿no? Alzábamos la mano, yo.
¿Quién más? Amén, amén. Pues si no lo ves en tu iglesia, te voy a dar un consejo. Ya te estás tardando, si es que no te has movido o no te has salido. Ora al Señor porque te manda una iglesia de poder. Y cuando te mande, salte. Pero sucede que es todo lo contrario. Quieren ver el poder de Dios, quieren vivirlo en carne propia, y donde están no sucede nada y no se mueven. ¿Cómo vas a ver el poder de Dios? ¿Cómo va a ser tu copa llena? ¿Cómo? Si ni siquiera ministra el pastor la llenura. Pues si no ministra la llenura, menos va a ministrar sanidad y menos va a ministrar una transferencia de un don. Y las iglesias de Cristo vemos que están fundadas en el poder de Dios. Y vemos que de los discípulos, hacían discípulos, dice, un discípulo del discípulo, es decir, de un apóstol, que era Ananías, vino y puso las manos y recibió la vista a Pablo. Un discípulo, ni siquiera él era el apóstol. Si eso hacía el discípulo, pues imagínate qué haría el apóstol. Entonces, si queremos ver la gloria y el poder de Dios, enamorémonos de Cristo y sigamos a Cristo. Porque ¿qué pasaría? Berta, Juan, Mercedes, llegara el Espíritu Santo y descendiera y te dijera, mira Berta, te vas a ir a predicar a tal lado. Mercedes, te voy a enviar a tal lado. ¿Irían o no irían? Si te está enviando, Pablo no dijo, no voy, Señor. Agarró y fue. Y a mí cuando me ha dicho, quiero que vayas a tal lado, no le digo, no voy, Señor. Soy obediente y voy, me guste o no me guste. Hubo una ocasión que, al principio, dice, quiero que vayas y ministres a Salvador, hijo. Pues Señor, si no quiere venir a la iglesia, ¿para qué voy? Usted vaya en mi voluntad. ¿Qué le dices? ¿Que no? Pero yo al principio, pues digo, fui aprendiendo a ser obediente también. Pero si no viene, ¿a qué voy, Señor? Los papás no lo quieren traer tampoco, pueden traerlo, no quieren, porque son católicos, no se quitan su trauma. ¿Qué hago, Señor? Usted vaya. O sea, igual me puse como Ananías. Déjalo ahí, castígalo, pues no quiere venir allá que se quede. Vaya y ministrelo. Y fui y lo ministré. Entonces cuando Él te dé una orden, no te va a quedar de otra más que hacerla. No te va a quedar más. Si quieres vivir el poder de Dios. No te conté una historia y te la voy a recordar. Estaba en Pisaflores, Veracruz, y también desciende, empecé a ministrar. Yo ni conocía a esta persona. Y le dice, digo, Señor, no te entiendo. Hasta que le entendí, digo, me quedo, que ella sea la consejera de él. Sí. Después le digo, ¿usted qué cargo tiene en la iglesia? Soy consejera matrimonial. Yo ni la conocía. Bueno, pues dice el Señor que tú seas la consejera de ellos. Y que si quieres ver más del poder de Dios, que te espera en mi iglesia allá donde predico, aquí en la casa de Janet. Yo no la conocía. No le dijo, te ordeno que vayas, pero le dijo, si quieres ver mi poder, ve ahí. Nunca llegó. No, ¿cómo me voy a salir de mi iglesia, pastor? Y todavía le dijo, y si no te quieres salir de tu iglesia, ve y toma del fuego que hay ahí y lo llevas a tu iglesia. Y no fue. Yo ni la conocí. Entonces tenemos que ser sabios, porque si no, cuando el Señor te quiere dar algo, porque tú estás orando, estás ayunando, ese plan que tiene para ti, tú ya lo rompiste, ya le diste en la torre. Porque el Señor, oraste, ayunaste, y el Señor dijo, pues lo voy a sacar de ahí y lo voy a llevar a otro lado, para darle lo que Él me está pidiendo, porque aquí no puedo usar a X pastor porque no tiene la unción. ¿Cómo lo voy a usar? Y tú, no, es que estoy muy a gusto aquí con Mercedes, con Lolita, con Juan. Entonces, quédate ahí y no lo vivas. Y lo que te iba a dar, te lo perdiste. ¿Sí? Voy a contar otra anécdota. Mira, vino una persona y él, anhelo mi bautizo en el Espíritu, quiero hablar en lenguas, pastor. Venga. De los domingos voy a mi iglesia, pastor. Okay. Venga, los viernes estoy en oración. Y entonces empezó a venir a las oraciones. Vino el primer viernes, el segundo, pum, que le sacamos un demonio. Le digo, vamos por buen camino. Ya su cuerpo está limpio, siga viniendo porque era sensible. Yo creo que el Señor la va a bautizar, no creo que tarde mucho, era sensible.
Vino otro viernes. No, ya nada, dejó de venir. Hasta la fecha, no hablan lenguas. Es anhelo de su corazón. Pero ella misma me dice, no, pastor, es que en la iglesia, ¿verdad que no hay que andar de un lado a otro? No, no hay que andar de un lado para otro. Tienes que estar en un lugar para crecer, para que te edifique el pastor. Sí, eso estoy de acuerdo. Pero si del pastor no recibes nada, muévete. Pero como no se ha movido, no va a pasar nada. Entonces va a seguir anhelando su bautizo en el Espíritu. No va a pasar nada. Lean la Biblia es bien clara. Dice, y todos los que creen en el nombre de Cristo Jesús hablarán en otras lenguas, ¿sí o no? Pero si vemos, la Biblia dicen que los discípulos, en el caso de Juan y Pedro, que fueron a Sirene, no recuerdo, fueron a un lugar donde llegó Felipe, o Bernabé, no recuerdo quién de los dos. Y dice que esos varones habían recibido el bautizo en aguas, pero que ninguno de ellos hablaba en lenguas. Entonces mandaron a Pedro y a Juan y llegaron y les dijeron, ya recibieron el bautizo en el Espíritu, pues ni sabemos que hay Espíritu. Y dice que los ministró. Y dice, y pusieron las manos en ellos y vino el bautizo en el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y eran 12 varones. Entonces, ¿cómo llegó el bautizo en el Espíritu? A través de la imposición de las manos de Pedro y de Juan. Pero si ya la ministró su pastor y no pasó nada, muévete. Y otras veces, cuando hacen berrinche, dicen, la nube de gloria se movió como en el Antiguo Testamento, tengo que seguirla, pastor, y como aquí ya se movió, ya me voy de su iglesia. Ni siquiera esperaron a consultar al Señor, ¿me muevo? No, como hice un berrinche con el pastor, pues si consulta al Señor tengo que avisar al pastor, ¿verdad? No quiero que se entere. Ya nada más me mandan un mensajito. A veces, otras veces ni siquiera. Si me la pintó, ay, qué bueno que lo veo, pastor. Ya no voy a ir a su iglesia. Y no se preocupe, hermano, no pasa nada. Cada quien adora a Dios donde quiere adorar. Quiere adorarlo allá, ya no pasa nada. Ya no es mi problema. Usted dice que se movió la nube, pues muevas usted también. ¿No? Pero tenemos que ser sabios para que nosotros podamos obtener lo que el Señor nos quiere dar. Si tú quisieras algo y te pones en ayuno y oración y ese algo no llega a ti y va a llegar en otra iglesia con otro siervo de Dios, ¿cuál es el problema? El mismo Dios que opera en mí, el mismo Dios que opera en todos los pastores, en unos más y en otros menos. ¿Sí o no? Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira, llegó aquí otra hermanita y esa hermanita en una plática le dice, empezó a llorar. Había un problema, ¿cómo les podré decir? Familiar entre ella y nosotros. Pero el problema no era entre nosotros, era entre mi hija y su hijo. Y entonces ella lloraba porque quería que esa relación se restaurara. Y entonces yo interpretando le dice al Señor, Señor, ¿ya no hay remedio? Dice, ya no, hijo. Dice, pero tú y los pastores tienen buena amistad y no tienen por qué romperse. Y estaba llorando. Sí. No quiero verte llorar y para que se alegre tu corazón te voy a bautizar en el Espíritu. Entonces agarró y creo que ella pensó que a Dios se le había olvidado y le agregó, si en tu iglesia en un tiempo determinado no te bautizan, yo te bautizo aquí. Y pasó, y allá en su iglesia no pasó nada. Entonces un día veníamos por las torres, despierto, y escucho la voz de Dios que me dice, bautízala, hijo. ¿A quién, Señor? Entonces dice mi esposa, ya me están marcando que va a venir la abuela de mis nietos. Es decir, doña Betty. Digo, ya sé a quién. Entonces, llegamos. Llegó esta persona. Desciende el Espíritu de Dios en mí y salgo. Didari, permíteme 5 minutos, dice el Señor. Sí, dígame, Señor. Y otra vez traduzco. Didari, dice el Señor que le regale 5 minutos, que te quiere bautizar en el Espíritu, que si puedes. Ella no dijo no, dijo sí.
aquí donde estoy parado. Nos metimos, le empezamos a ministrar y aquí tomó su bautizo en el Espíritu. Y se fue feliz. Amén. Gloria a Dios. A veces una persona que de las prédicas que subimos a internet, siempre le mando una copia. Porque como ya estamos viejitos, no dominamos la tecnología. Entonces dice, mándamela. Y le manda y las escucha, porque no vive aquí, vive en otro lado. Luego viene por mis nietos. Y es una persona que aquí fue bautizada en el Espíritu. Pero ella pues sabia, no dijo, no, usted no es mi pastor. Dijo, pues si me va a bautizar el Señor, ¿qué pierdo? Órale. Y sí, es sencillo, en 5 minutos, ¡pum! Cuando se fue hablando en lenguas, sonriendo. Veamos, Señor, iba feliz. Qué bueno. Pero tenemos que ser sabios. Porque a veces las cosas no llegan a nosotros, no porque el Señor no quiera. Porque estamos en una iglesia donde el pastor a veces ni siquiera ora ni ayuna. Entonces tú te metes a orar, te metes a ayunar, te escucha el Señor y dice, te lo voy a dar, Lola. Y resulta que Lola dice, no, pastor, estoy bien ahí con Mercedes, con la hermana Juan. No. Entonces no entendiste el mensaje. Y a veces nos ha costado trabajo. A mí me costó salirme de mi primera iglesia. Lloraba. Pero después entendí. En la otra iglesia no habían maestros. Y aquí sí hay maestros. Y yo quería capacitación. Y ahí me capacitaron. Y yo pedí capacitación. Entonces dije, y hasta que lloraba, pues ni modo. A veces duele. Pero cuando ves tú lo que va pasando, ¿qué dices tú? Era un plan del Señor. Era bueno que me saliera, no era malo. No pasa nada, puedes regresar y visitar a tus hermanos en la iglesia, a no ser que el pastor sea muy cuadrado y te diga, pues ya te fuiste, ya no te recibo. O hayas tenido un problema con él. Pero puedes regresar y saludarlos, abrazarlos, encontrarlos en la calle y platicar con ellos. ¿Cuál es el problema? Con tu pastor, ¿cuál es el problema? Al contrario, a veces, mire pastor, en esta iglesia fui bautizado en el Espíritu. A lo mejor va a sentir feo porque va a decir, híjole, si yo no la pude bautizar, no, pero en mí el Señor. Ni modo. Si allá no fue sensible, ni modo. Va a decir, pues ni modo, no fuiste sensible, a lo mejor ya aprendiste. Si no tenía la unción, pues él mismo, nadie es tonto. Va a decir, no, pues no tenía la unción, pues ¿cómo le bautizamos? Si pongo las manos y no pasa nada. Pero tienes que ser sabio para que tú tomes las promesas. Porque las promesas no se toman a veces por eso. Porque no te quieres salir de un lugar donde no está pasando nada. Por eso decía Gigi Ávila, si no pasa nada, si no hablan en lenguas, ya te estás tardando. Porque ahí no vas a recibir nada. Tengo 59 años. Los que me restan de vida, quiero vivirlos viviendo la gloria y el poder de Dios. Señales, prodigios, bautizos. Todo eso lo quiero seguir viviendo. Liberaciones. ¿Cuántos lo quieren seguir viviendo? Amén. Amén. ¿Y cuántos no solo lo quieren ver, sino experimentarlo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Que digan, he sentido el poder de Dios. Hablé en otra lengua y fue maravilloso. Obtuve esto y fue maravilloso. Hubo una transferencia de don. Entré en un trance profético. Eso es hermoso. Cuando eso sucede en la iglesia y lo platicamos, para nosotros es común. Si llega alguien va a decir, presumidos. No, es que es algo normal. ¿Y qué crees? Que en el ayuno la Mercedes le hizo profeta? ¿No viste cómo lo usó el Señor? ¿No viste cómo le dio otra lengua? Y estaba teniendo una lengua, ya tiene 2. Pero ya es para nosotros normal porque lo estamos viviendo. Pero los que no lo están viviendo dicen, ay, presumidos. Tal vez llegó a visitar y dice, presumidos. No. Imagínate a Pedro y a Pablo platicando de Pedro y Juan cuando fueron y bautizaron a los 12. Oye, ¿viste que la hermana Leonora era bien sensible? Y viste que no solo tomó el bautizo, sino que le dio el don de la profecía. Y viste a Berta, hasta el don de fe le dio. Y viste a Lola, mira, está ardiendo en el poder. No es normal para ellos. Se paseaban entre las piedras de fuego. Si los discípulos hacían lo que hacían, imagínense los apóstoles. Pero los discípulos, ¿de quién recibían? De los apóstoles.
Y qué bueno que se recibe. En este ayuno, miércoles, jueves y viernes, alcen la mano quién va a estar en el ayuno miércoles, jueves y viernes. Ok, de 8:30 a 12. Ahorita le voy a anotar en una propaganda para que no se lo olvide, mi hermana. Si quiere también usted se lo anoto, mi hermana. Y ya, nos vemos. Y esperemos que en este ayuno, al terminar el último día, digamos, al hermano Juan ya no habla en una lengua, habla en 2. A la hermana Berta ya habla en 3. Y ya habla, y no solo eso, ya tiene un don. Mercedes se llenó su copa y ya habla en otra lengua. A la hermana Leonor tiene 2 lenguas y ya subió a 3. Están ardiendo en el poder, en el Espíritu Santo. ¿No va a ser hermoso? Le decía yo a Berta, y en el primer día que desciende el Espíritu Santo, en el primer día de ayuno, en el primer día, se retiran, ya habíamos ministrado. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué se te olvidó? Siéntate, hijo. Y empezamos a platicar. Y me dice, nómbrame a los que están viendo el ayuno. Sí, ¿cómo no? Sonia. A esa le voy a dar el don de fe. Ah, ok. ¿Quién más, hijo? Dulce. Esa déjala al final. Hermana Leonor. Le voy a dar el don de la fe. ¿Creo que se lo dio usted, ¿verdad, hermana? No, sí. Ahorita que me acuerdo. Ahí lo tengo anotado. Sí. Éramos como 5. Flor. Le voy a dar otra lengua. Guadalupe. Le voy a activar su don de la sanidad. Ok. Dulce. Quería tocar. A ver, Dulce. ¿Quieres ser intérprete de lenguas? Porque el pastor quiere que tú seas intérprete de lenguas. Sí, Señor. Ahí la administramos para ese don. Pero para eso ya lo había anotado todo en una libreta. ¿Cuándo lo doy, hijo? ¿Mañana o el último día? Hasta me dio a escoger el día. El último día, Señor. Dije, no, mañana se lo da, mañana no viene el tercero. Ya conozco a mi gente. Dije, no, hasta el último. Pero dije, no, al final para que sea más emocionante. Porque todos están esperando, ¿no? Y llegó el último día y efectivamente lo que dijo, eso hizo. Fue algo maravilloso. Terminamos el ayuno. A mí no me dijo nada, yo le estaba pidiendo una lengua humana. Y la lengua humana me la dio. No sé de qué dialecto será, pero es abari, buri, biri, bari o buri, bari. Y ya, terminamos el ayuno. Y así terminó ese ayuno, con esos dones o esos repartimientos del Espíritu de Dios que dio a cada uno de ellos. Y no se me olvida porque lo tengo ahí anotado. Porque ese día, al estar recibiendo esa lengua, al mismo tiempo que el Señor me estaba hablando, y me decía el Señor, yo interpretando y en un trance profético, estaba yo moviendo mis manos y interpretando con mis manos. Y en esa interpretación era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 uno son y estamos contigo en unidad perfecta. Y te hemos dado esa lengua. Yo dije, wow. Y me dio esa lengua. Esperemos que en este ayuno, al finalizar, podamos decir, a Berta se le otorgó esto, a Lola se le otorgó esto, al pastor se le otorgó esto, y a la pastora se le otorgó esto, y a la hermana Leonor se le otorgó esto. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dale una